El arriero que enfrentó al Silbón. Mateo era un hombre de manos callosas y mirada firme, conocido en toda la región de los llanos por su habilidad innata para el trato con el ganado. No era dueño de grandes haciendas ni poseía tierras infinitas. Su riqueza residía en su reputación como el arriero más confiable de la comarca. Vivía en una casa modesta de paredes de bahareque y techo de palma, situada en una loma ventosa desde donde se divisaba el horizonte infinito. Allí compartía sus días con Elena, una mujer de carácter dulce, pero de espíritu inquebrantable, y su hija Lucía, una adolescente de 15 años que había heredado la curiosidad de su padre. Junto a ellos, en una habitación llena de memorias y olor a tabaco, vivía don Anselmo, el abuelo de Mateo, un anciano cuya piel parecía un mapa de historias antiguas y que pasaba las tardes desgranando maíz y observando el monte con recelo. La rutina de Mateo era dura, pero predecible. Viajaba de pueblo en pueblo, atravesando caminos polvorientos y senderos olvidados, comprando toros flacos a buen precio. Su negocio consistía en llevarlos a pastizales arrendados, cebarlos durante meses con paciencia y luego venderlos en la feria del pueblo, cuando el peso de los animales prometía una buena ganancia. En estas travesías nunca estaba solo. 3 sombras fieles lo escoltaban. Eran sus perros, Sultán, Negro y Furia. 2 de ellos, de un pelaje negro, largo y brillante, poseían una musculatura imponente que disuadía a cualquier ladrón de caminos, mientras que el tercero, aunque más viejo, tenía el instinto agudo de un cazador veterano. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando el cielo se tiñó de un violeta oscuro, anunciando la llegada inminente de las lluvias. Mateo preparaba los aperos para un viaje hacia el sector de las Ánimas, una zona boscosa y densa que debía cruzar para recoger un lote de ganado recién comprado. Mientras ajustaba la cincha de su caballo, don Anselmo se acercó arrastrando sus pasos, apoyado en su bastón de madera de guayabo. «El aire se siente pesado, muchacho», dijo el anciano, mirando hacia la espesura del bosque que Mateo debía atravesar. «No es noche para andar arriando bestias». Mateo sonrió levemente, tratando de restar importancia al asunto para no preocupar a Elena, que servía café en el corredor. «Tengo que ir, abuelo. Esos toros no pueden esperar, y el comprador de la feria llega en 3 días. Con Sultán y los otros cuidándome, nada malo va a pasar». «No son los vivos los que me preocupan», replicó Anselmo, bajando la voz. «Últimamente, cuando el viento sopla del norte, me ha parecido escuchar el silbido. Tú sabes de qué hablo». Mateo se detuvo un instante. En viajes anteriores, entre el crujir de las ramas y el mugido del ganado, había creído percibir ese sonido agudo, una escala musical que helaba la sangre, pero siempre se convencía a sí mismo de que era algún pájaro nocturno o el viento colándose entre los árboles huecos. «Son cuentos, abuelo», respondió Mateo, aunque sin mucha convicción. Don Anselmo lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos nublados se clavaron en los de su nieto. «Escúchame bien. Si escuchas el silbido cerca, es que está lejos, y quizás tengas suerte. Pero si lo escuchas lejos, como un eco perdido en la montaña, es porque ya lo tienes encima. No corras. Si corres, mueres. Él huele el miedo y la huida. Tienes a los perros, tienes tu látigo y lleva esto». El anciano sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio lleno de ají picante, molido, tan rojo que parecía brasa viva, y se lo puso en la mano.
Dicen que recuerda su propio tormento con esto: el perro, el látigo y el ají. No lo olvides. Mateo guardó el frasco por respeto, besó la frente de Lucía, se despidió de Elena y partió con sus 3 perros y el caballo, perdiéndose en la penumbra del camino real. La jornada fue extenuante. Logró reunir el ganado, unos 15 toros nerviosos que se resistían a avanzar. La noche cayó sobre ellos cuando apenas estaban a mitad de camino, justo en el corazón del bosque. La luna estaba oculta tras nubes densas, y la única luz provenía de un farol de querosén que colgaba de la silla de montar. El silencio del bosque era absoluto, anormal. No cantaban los grillos, ni se oía el aleteo de las lechuzas. Los toros, usualmente tercos, se agruparon temblando, negándose a dar un paso más. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido, subiendo de tono hasta perderse en el aire. Sonaba lejano, casi imperceptible, como si viniera del otro lado de la cordillera. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Recordó las palabras de Anselmo: si lo escuchas lejos, es porque ya lo tienes encima. Los perros, que solían ser la imagen de la valentía, comenzaron a gemir, con el pelo del lomo erizado mostrando los dientes hacia la oscuridad entre los árboles. Mateo desmontó, sabiendo que el caballo, presa del pánico, podría tirarlo. Aferró el mango de su látigo de cuero crudo y soltó las correas de los perros. «Atentos», ordenó con voz quebrada. De la espesura emergió una figura que desafiaba la lógica. Era inmensamente alto, tanto que las ramas bajas de los árboles rozaban sus hombros. Llevaba un sombrero de ala ancha, viejo y desgastado, que ocultaba gran parte de su rostro, pero dejaba ver 2 puntos brillantes, como carbones encendidos, donde debían estar los ojos. Sus ropas eran harapos sucios que colgaban de un cuerpo esquelético, y a su espalda cargaba un costal mugriento, que sonaba con el entrechocar seco de huesos viejos. Era el Silbón. De pie imponente por un momento, pareció sonreír de una forma macabra y dio un par de pasos adelante. Se detuvo a unos metros de Mateo. El aire se tornó gélido y una hedora podredumbre inundó el ambiente. El ente se inclinó hacia adelante y su estatura pareció crecer aún más, dominando la escena. Mateo sintió el impulso primitivo de correr, de abandonar el ganado y huir hacia su casa. Pero la voz de su abuelo resonó en su mente. «No huyas». «A él», gritó Mateo, liberando el miedo en forma de orden. Sultán, negro y furia, venciendo su propio terror ante el mandato de su amo, se lanzaron contra la aparición. Los 2 perros negros saltaron hacia el pecho del espectro, mientras Furia atacaba las piernas huesudas. El impacto fue brutal. La criatura emitió un alarido que no era humano, un sonido gutural que hizo temblar las hojas de los árboles, y cayó de rodillas, soltando el saco de huesos. El Silbón, desesperado, agitaba sus largos brazos tratando de quitarse a los animales de encima, pero los perros, fieles y feroces, no soltaban la presa. Mateo sabía que no podía dudar. Dio un paso adelante y desenrolló su látigo. El sonido del cuero rompiendo el aire fue seco y potente. Mateo no golpeaba al espectro directamente, sino que azotaba el suelo con furia, creando estruendos que parecían recordar al monstruo castigos pasados. El Silbón se retorcía, tapándose lo que parecían ser oídos con sus manos largas y pálidas. «Vete de aquí», rugió Mateo, y con la mano izquierda
sacó el frasco que le había dado don Anselmo. Con un movimiento rápido, destapó el recipiente y arrojó el polvo de ají picante directamente hacia la cara esquelética de la criatura. El viento jugó a su favor, llevando la nube roja directo a los ojos brillantes del ente. El efecto fue inmediato. El silbón soltó un chillido agudo, similar al silbido pero distorsionado por el dolor y la confusión. Se levantó tambaleándose, sacudiéndose a los perros que aún le mordían los tobillos, y retrocedió, tropezando con su propio saco de huesos. La combinación de los mordiscos, el estruendo del látigo y el ardor del ají parecía haber roto su voluntad sobrenatural. Sin mirar atrás, la criatura se internó en la espesura a una velocidad antinatural, perdiéndose en la oscuridad. El sonido de sus pasos y el traqueteo de los huesos se alejaron rápidamente. Solo entonces, el silbido volvió a escucharse, pero esta vez sonaba muy fuerte, muy cerca, taladrando los oídos de Mateo, lo cual, paradójicamente, significaba que el peligro se alejaba. Mateo cayó sentado en el camino, respirando con dificultad. Sus perros regresaron a su lado, jadeantes pero ilesos, lamiendo sus manos temblorosas. Los toros, que habían permanecido petrificados, comenzaron a moverse lentamente, rompiendo el hechizo de terror. Al amanecer, Mateo llegó a su casa. Estaba pálido, con la ropa sucia de tierra y hojas. Elena corrió a recibirlo, notando de inmediato que algo había cambiado en la mirada de su esposo. Lucía lo abrazó, sintiendo el temblor que aún persistía en el cuerpo de su padre. Don Anselmo, que esperaba en el pórtico con su primera taza de café, no preguntó nada. Solo miró los perros, que dormían exhaustos bajo la sombra del árbol de mango, y luego vio el látigo colgado al hombro de Mateo y las manos vacías donde antes estaba el frasco de ají. El anciano asintió levemente, una señal de respeto y reconocimiento entre hombres que conocen los secretos del llano. Desde ese día, Mateo no dejó de viajar, pues un arriero no abandona su oficio, pero nunca más volvió a cruzar el bosque de noche. Y aunque la gente del pueblo hablaba del silbón como una leyenda para asustar borrachos, Mateo, cada vez que escuchaba un silbido lejano traído por el viento, acariciaba la cabeza de sus perros negros y apretaban el paso, sabiendo que hay horrores antiguos que no pueden morir, pero que, con valor, pueden ser enfrentados. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.